Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a ver lo que es patología de próstata. Básicamente es mi presentación. El autor es mi persona, David Segovia, y es para la materia de Imagenología 2, donde el docente es el doctor Jorge Castillo. Bien, vamos primero para ver lo que es lo que se va a tratar esta presentación. Primero, como primer punto, vamos a tener lo que es la introducción. Aquí vamos a definir lo que es la próstata, vamos a ver su localización anatómica, vamos a ver sus funciones, de qué está hecho, qué normas tiene. Y en el segundo punto vamos a ver lo que es la hiperplasia prostática benigna, vamos a definir un poco de qué es, de qué se trata, y por último vamos a ver como tercer punto la hiperplasia prostática maligna, o mejor conocida como el cáncer de próstata. Entonces, vamos a primero con esta pequeña introducción. Primero, ¿qué es la próstata? La próstata básicamente es una glándula que se encuentra sobre todo en el aparato genitourinario masculino. Esta de aquí básicamente es una glándula que tiene forma de cono invertido, en donde su base va a ser la parte más proximal hacia la vejiga y su apex o punta va a ser lo que es la parte más distal, como podemos ver aquí. Bien, esto es lo que nosotros vamos a ver. Esa va a ser la parte más proximal y esta va a ser su parte más distal. Esta de aquí básicamente a nivel posterior está dividido por dos lóbulos, un lóbulo prostático izquierdo y un lóbulo prostático derecho. ¿Ya? Y en su parte posterior va a estar marcada por un surco, denominado lo que es un surco prostático, que es, efectivamente separa lo que es el lóbulo prostático izquierdo y derecho. Y en su parte anterior de la próstata vamos a encontrar una estructura que une los dos lóbulos, que va a ser el denominado el istmo de la próstata. Esta es la que va a unir lo que son los dos lóbulos y va a formar lo que es una estructura continua. Ahora bien, la próstata tiene lo que son cuatro estructuras clínicas, o cuatro zonas clínicas mejormente conocidas como la fibromuscular central o fibromuscular anterior, la zona transicional, la zona central y la zona periférica. Entonces, básicamente estas zonas son importantes porque nos va a poder permitir ver con más especificidad en qué parte de la próstata específicamente está con una hipertrofia. Es bastante importante esto porque al momento de hacer cualquier tratamiento, ya sea quirúrgico u otro tratamiento, va a ser importante para poder, tener una mejor visión de qué es lo que ocurre en el paciente. ¿Cuál es la función de la próstata básicamente? La función de la próstata, como es una glándula, consiste en secretar lo que son varios fluidos, ¿ya? Varios fluidos, las cuales estos fluidos tienen varios nutrientes, que principalmente consiste en que cuando llega lo que es el líquido seminal, el- la próstata le aporta con los nutrientes a los espermatozoides movimiento, ¿ok? Le aporta como hace que los espermatozoides tengan una funcionalidad para que cuando estos sean depositados en el aparato reproductor femenino, estos se puedan movilizar y evidentemente fecundar el óvulo. Ahora también cabe recalcar que que la próstata forma parte de la uretra prostática, por así decirlo. Es decir, una parte de la uretra masculina cruza lo que es la próstata como tal en su interior y por eso se denomina evidentemente uretra prostática. Entonces, esto va a ser clave porque cuando un paciente masculino tenga una hipertrofia, puede comprimir, como podemos ver aquí, lo que es la uretra prostática. Entonces, al momento de que la persona tenga el deseo del reflejo de la micción, lo que va a provocar es que el paciente tenga oliguria, tenga disuria, más que nada porque el paciente no puede
básicamente vaciar lo que es todo el contenido urinario de la vejiga por culpa de la hiperplasia prostática, como podemos ver aquí. Es importante también ver de que la próstata no está sola, sino viene acompañada de unas estructuras que se denominan vesículas seminales. Las vesículas seminales son básicamente como dos glándulas que se encuentran póstero superior en la próstata y que estas también aportan lo que es eh, líquido para que los espermatozoides cuando lleguen a este sector puedan obtener esta función de movilidad, ¿no? Hablando de los espermatozoides. Bien, ahora que hemos visto lo que son las técnicas de imagen, ahora como ya hemos visto una introducción de lo que es de la próstata como tal, ahora vamos a ver lo que son las técnicas de imagen, ¿ya? Las técnicas de imagen básicamente van a ser lo que es de ecografía, TC y resonancia magnética, ¿ya? De todas estas, la que más se suele usar es la ecografía. ¿Por qué? Porque básicamente la ecografía tiene una función bastante importante y es que esta puede definir con precisión lo que son las cuatro zonas clínicas que ya mencioné anteriormente, es decir, la zona periférica, la zona central, la zona transicional y la zona fibromuscular anterior. Entonces, la ecografía es bastante útil en este sentido. Entonces, por ende, es la que más se suele practicar al momento de examinar a un paciente que se sospeche de una hipertrofia prostática. Es así que existen lo que son dos técnicas, lo que es la endorrectal y lo que es la suprapúbica o transabdominal. Ya, la endorrectal es la que más se suele utilizar, consiste en poner lo que es una sonda en el recto del paciente y básicamente esta de aquí es la que más se usa porque tiene la principal función de diagnosticar cáncer de próstata. Es la que tiene más especificidad en ese sentido. Y no solo eso, sino que también se suele utilizar para biopsias, ¿no? Biopsias dirigidas o aleatorizadas. Entonces, sirve bastante para esto y si se hace una buena biopsia, evidentemente se puede diagnosticar si tiene lo que es cáncer de próstata. Entonces, por eso esta es la que más se suele utilizar, pero no es la única. ¿Por qué? Porque también tenemos lo que es la ecografía suprapúbica o transabdominal, ¿ya? Lo que es la ecografía suprapúbica o transabdominal, esta de aquí no sirve como tal para el diagnóstico de cáncer de próstata, pero sí sirve para hacer una pequeña valoración del tamaño prostático. Se puede saber si es que la próstata, si aplicamos esa técnica, se puede saber si la próstata es pequeña, si la próstata está grande, si la próstata está normal. Entonces es bastante útil en ese sentido. Y no solo esto, sino porque también puede evaluar lo que es el residuo postmiccional. ¿Ya? Entonces, también tenemos lo que es otra técnica, que en este caso es la TC, o mejor conocido como tomografía. La TC, a pesar de que se puede visualizar la próstata, no se suele utilizar mucho. ¿Por qué? Básicamente porque la TC tiene un pequeño problema, y bueno, más que problema, una limitación, y es que esta no puede delimitar tan bien las zonas como el caso de la ecografía. En el caso de la TC, cuando nosotros hacemos una TC de pélvica para ver lo que es la próstata, vamos a ver una estructura que no delimita tanto las zonas, es decir, va a ser una zona bastante homogénea, entonces no vamos a poder diferenciar bien las zonas. Es por eso que básicamente no nos sirve eh, la TC, porque básicamente no delimita bien las cuatro zonas clínicas. Por otro lado, tenemos lo que es la resonancia magnética. Esta, en cambio, sí sirve, porque al igual que la ecografía, delimita bien lo que son las cuatro zonas de la próstata, tanto la central, la periférica, la transicional, etcétera. Entonces, esta también se utiliza, pero no se utiliza tanto, más que nada porque, a pesar de que tiene la misma función que la ecografía, pues esta es un poquito más cara, ¿no? Entonces, siempre se tiende más a la ecografía, que suele ser económicamente más accesible para los pacientes que la resonancia magnética. Sin embargo, igualmente es bastante útil porque nos delimita también con precisión las zonas. Es así que, por ejemplo, siempre nosotros vamos a tener en T2 lo que es esta resonancia magnética.
¿ya? Cuando está en T2 y nosotros vemos lo que es la próstata, vamos a ver, sobre todo en la parte, en la zona periférica de la próstata, vamos a ver que esta suele ser hiperintensa, ¿ya? Y suele ser una estructura homogénea, es decir, una estructura uniforme en toda la zona periférica de la próstata. Sin embargo, en las zonas transicional y central, ¿ya? Que son las otras zonas de la próstata, aquí no se va a ver, se va a ver lo contrario a la zona periférica, es decir, se van a ver más heterogéneas y suele ser de predominio más hipointenso que nada. Entonces, así es como se evalúan lo que son las técnicas de imagen, más se suele utilizar ecografía y resonancia que la propia TC. Bien, entonces aquí les tengo una imagen que básicamente vamos a poder comprender un poquito mejor lo que son estas cuatro zonas clínicas, ¿no? En este caso yo tengo, se puede ver lo que es en esta imagen una resonancia magnética que está en corte sagital, esta está en corte coronal. Esta resonancia magnética que podemos ver aquí, se le aplicó tres cortes, como pueden ver que son los indicativos de estas lineecitas amarillas punteadas, ¿ya? Van a ser estos cortes y estos cortes corresponden a las imágenes que están acá, en lo que dice base, en medio y en lo que dice apex, ¿ya? Para poner lo que es un puntero, así, ¿ya? Entonces nosotros vamos a poder ver que en este caso, esta primera línea va a ser lo que es la base como tal de la próstata. Como podemos ver aquí, cuando vemos este corte, que es un corte transversal, en este caso, vemos este corte, podemos apreciar varias zonas. En este caso tenemos esta zona azulada, la cual significa FMA, es decir, esta es la zona fibromuscular anterior. Acá tenemos lo que es esta zona rosada, que va a ser, corresponde a la zona periférica de la próstata, es toda esta zona de aquí. Y luego tenemos estos cuadros amarillos, que estos básicamente corresponden a lo que es a la zona transicional de la próstata, ¿ya? Y un poquito más abajo tenemos lo que es la ZC. ¿Qué es la ZC? Básicamente es la zona central de la próstata, ¿ya? Entonces, esto así es como más o menos se ve lo que es la próstata de las cuatro zonas clínicas que les mencioné. Ahora, ¿por qué es importante tener esto presente? Básicamente porque, por ejemplo, la zona fibromuscular anterior es una zona que suele ser bastante frecuente de una hipertrofia prostática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la zona fibromuscular anterior se encuentra anterior a la uretra prostática, que suele ser que se encuentra por aquí, y la zona central se va a encontrar anterior a la uretra prostática. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre una hipertrofia, en este caso en la zona fibromuscular anterior? Lo que va a ocurrir es que cuando se hipertrofia esta parte, desplaza la zona fibromuscular anterior, desplaza a la zona transicional y desplaza también a la zona central. Y a su vez, esto hace que como consecuencia, la uretra prostática que cruza básicamente toda la próstata colapse, ¿ok? Haga así, colapse la próstata y evidentemente el paciente pues va a presentar la clásica clínica de poder orinar poco, ardor al momento de la misión, etcétera. Entonces, es por eso que es importante saber, porque así nosotros vamos a poder visualizar qué parte de la zona prostática va a estar hipertrofiada. Entonces, ahí se procederá a hacer el respectivo tratamiento, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Y otro detalle a tener en cuenta es que si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la base, vamos a ver que está la ZC, ¿verdad? Aquí se ve lo que es la zona central de la próstata. Sin embargo, si nosotros bajamos, es decir, bajamos al siguiente escalón, que es el corte axial de la zona media de la próstata, vamos a ver que la zona central ya no existe, ¿ya? Esto básicamente se da porque la zona central es más exclusivo de la base prostática. Aquí es donde más se suele encontrar, pero acá en la zona media y en el ápex corresponde a este corte de acá, ¿no? Acá en estas dos zonas ya no se va a encontrar lo que es la zona central. Entonces es bastante infrecuente. Por ende, la única diferencia que caracteriza de la base de los demás cortes es que en la base se va a encontrar lo que es
la zona central. Ahora bien, acá tenemos lo que es un corte coronal, ¿ya? En este corte coronal vamos a ver de que aquí se encuentra lo que es la zona central. Igualmente tiene forma de V, se caracteriza esta hiperintensidad y está rodeada de una hipointensidad y se caracteriza de esta hiperintensidad que es de la zona periférica, ¿ya? Entonces, con esta base, partamos acá. Podemos ver aquí de que tenemos una resonancia magnética en T2 igualmente de próstata y podemos ver que se encuentra aquí lo que es un anillo, ¿no? Podemos ver aquí. Esta básicamente corresponde a lo que es un nódulo hiperplásico de la próstata que en este caso se encuentra sobre todo en lo que es en la zona transicional, ¿no? De la próstata. En este caso, este corresponde a un nódulo que está recién formándose y que pues a futuro va a tener lo que es una hipertrofia prostática. Entonces, esto corresponde más que nada a un paciente que fue un hallazgo un poco casual, por así decirlo. Ahora bien, aquí también tenemos eh, otra resonancia magnética igualmente de próstata, en donde podemos ver que hay una hipointensidad, ¿no? Que podemos ver de gran tamaño, que de hecho cubre lo que es la zona central, llega incluso hasta lo que es un poco de la zona periférica, de la zona central, la zona transicional, y cubre un poquito lo que es la zona periférica. Entonces, básicamente esto también es un indicativo de que está empezando con lo que es una hipertrofia prostática, ¿ya? Bien. Ahora, con lo que hemos visto, vamos a ver lo que es como tal la hiperplasia prostática benigna. Ya, la hiperplasia prostática benigna básicamente es un crecimiento de lo que es del tejido de la próstata, pero que no llega a ser maligno como tal. Es decir, en algún punto puede llegar a causar un poco de problemas porque pues, comprime lo que es la urea prostática. Sin embargo, no llega a ser dañino como tal, no llega a invadir tejidos vecinos ni periféricos, lo que hace que pues realmente no sea una situación de emergencia, ¿no? Sin embargo, evidentemente cursa también con sus problemas, con sus problemas del paciente a la dificultad de orinar. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también. Bien, es así que nosotros empezamos con la ecografía prostática. Como podemos ver aquí, esto corresponde a una ecografía transrectal, en este caso de un paciente que tenía lo que es una hipertrofia prostática benigna. Como podemos ver, esta es la zona de la hipertrofia, ¿ya? ¿Ya? Y esta de aquí es la zona, en realidad es todo esto, corresponde a lo que es a la próstata. Como podemos ver, eh, la próstata ha crecido tanto que ha llegado a un punto que, como podemos ver aquí, se delimita, ¿no? La zona aquí, esa es la zona periférica de la próstata y como podemos ver, la hipertrofia ha crecido prácticamente toda la parte, probablemente esta corresponda a lo que es a la zona central de la próstata, que ha crecido y ha ido desplazando, ¿no? Un poco el resto de las zonas, como es aquí en este caso la zona periférica. Tanto es así que podemos ver que aquí existe lo que es una hiperecogenicidad que marca o digamos por así decirlo, delimita lo que son la zona de la hipertrofia, de la zona que no está hipertrofiada, en este caso de la zona periférica, que podemos ver aquí cómo se demarca, ¿ya? Entonces aquí tenemos una hipocogenicidad y también debemos mencionar que en este caso en hipertrofia podemos ver que hay zonas que son un poco más homogéneas que otras. Es así que aquí tenemos lo que son las zonas, la zona homogénea, que se aprecia lo que es anecoica, pero también tenemos en esta misma hipertrofia diferentes zonas más heterogéneas, como es el caso aquí. Eh, Presentamos ciertos anecoicos, ¿ya? Y ciertas zonas hiperecoicas, ¿no? Como podemos ver aquí.
¿ya? Entonces, así es como más o menos se ve lo que es una hipertrofia prostática benigna. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que la próstata podemos, no solo podemos verlo de manera, por la ecografía, las zonas delimitadas, si están crecidas o no, también podemos, de cierta manera decirlo, podemos cuantificar lo que es una próstata y saber si está crecida o no crecida. ¿Cómo hacemos esto? Con una ecografía, con el ecógrafo vamos y hacemos evidentemente la ecografía transrectal y vamos a calcular lo que es el tamaño de la próstata, por así decirlo. ¿Cómo calculamos? Pues bueno, en el ecógrafo existen lo que son las herramientas correspondientes para poder hacer las mediciones y lo que nosotros vamos a hacer es medir lo que es de uno que corresponde a este de aquí, de 2 y de 3. Y bueno, ustedes se preguntarán qué es de uno, de 2 y de 3. De uno básicamente corresponde a lo que es al diámetro cráneo-caudal, que es este diámetro de aquí. El de 2 corresponde a lo que es el diámetro transversal y el de 3 corresponde a lo que es el diámetro longitudinal de la próstata. En este caso, se necesita igualmente lo que son dos planos, lo que es una ecografía de modo sagital y de modo eh, coronal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros medimos, tenemos que multiplicar los tres diámetros por una constante. En este caso, ¿cuál es la constante para multiplicar lo que es la, la próstata? Básicamente va a ser por 0,5, es decir, vamos a multiplicar D1, ¿ya? Por D2 y por D3 y nosotros esto le multiplicamos por 0,5. Esto es una fórmula que nos sirve para calcular el volumen de la próstata, pero en peso, ¿ya? Entonces, el libro menciona que cuando nosotros aplicamos esta fórmula y la próstata tiene de entre 20 a 25 gramos, está normal, ¿ya? Corresponde a una próstata que pues es fisiológica, no está experimentando ningún crecimiento, ni mucho menos. Entonces esto hace que realmente sea bastante útil al momento no solo de ver, sino también para calcular. Ahora, si la próstata, nosotros hacemos los cálculos y vemos que sale un peso mayor a 25 gramos, ahí ya corresponde a lo que es una hipertrofia prostática benigna. Y ahí ya depende según el número que nos salga, según el cálculo que nos salga, corresponderá a una hipertrofia en clasificación 2, clasificación 3, dependiendo mucho, ¿ya? Grado 1, grado 2. Entonces, no solo existe esa fórmula, sino que existe como que alternativas de esta fórmula, como es el caso de que calcular el volumen prostático en centímetros cúbicos. Aplicamos la misma fórmula, es decir, diámetro anteroposterior, diámetro transverso, el cráneo caudal, y esto por 0,5, pero agregado a eso le dividimos para 1000, ¿ya? Entonces, cuando hacemos eso, se menciona que una próstata suele ser benigna cuando es inferior a 20 centímetros cúbicos. Si el resultado que nos sale es en centímetros cúbicos nos sale menor a 20, entonces podemos decir que se encuentra bien. Pero por el contrario, si nosotros encontramos que el paciente sacamos un resultado superior a 20, eso quiere decir que el paciente probablemente, junto con la imagen, no apoyándose con esto, vamos a ver que el paciente puede que tenga lo que es una hipertrofia prostática benigna. Esto evidentemente también sumándole a la clínica del paciente que venga con problemas de la micción, ¿no? Entonces existe otra alternativa de volumen de próstata que es el diámetro antero-posterior al cuadrado multiplicado por el transverso y eso dividido para 2. Igualmente también es bastante útil en este caso. En caso de que no podamos, por ejemplo, calcular lo que es el diámetro cráneo-caudal. Ahora bien, vamos también a ver lo que es la prostatitis. La prostatitis básicamente es la inflamación de la glándula, es decir, de la próstata. Comúnmente suele ser, esto se suele dar por lo que es un absceso prostático, ¿ya? Esto hace de que la glándula se
se ensanche por la inflamación y esta igualmente comprima lo que es la uretra prostática. Aparte de que evidentemente el paciente viene con una clínica de ardor al momento de la micción, oliguria, disuria, etcétera, también el paciente viene con alza térmica, ¿no? Porque al fin y al cabo los abscesos pueden dar lo que es alzas térmicas, elevación de la temperatura. Incluso si lo aplicamos, podemos ver que el paciente tiene un hemograma con una leucocitosis, neutrofilia, etcétera. Entonces, también hay que tener en cuenta que muchas veces pueden venir con esta sintomatología y entonces nosotros ya podemos decir que viene con una, podemos sospechar de una, este, de un absceso, de una prostatitis. Es así que existen lo que son dos tipos de prostatitis, la prostatitis aguda y la prostatitis crónica. La prostatitis aguda no suele ser tan frecuente. ¿Por qué? Porque, bueno, esta más se suele dar cuando hay manipulación quirúrgica, cuando el paciente se somete a una cirugía y por X razón eh, el médico que lo operó pues termina manipulando sin querer, puede provocar de que exista lo que es una prostatitis como tal. Y luego tenemos también lo que es la prostatitis crónica. Básicamente la prostatitis crónica es más frecuente. Básicamente esta se suele causar por lo que es, como ya mencioné, por absceso prostático, ¿no? Entonces, en esta imagen, como podemos ver aquí, hay una imagen, en la imagen de la izquierda, podemos ver igualmente una ecografía de próstata, en donde podemos apreciar lo que es una hiperecogenicidad, ¿no? Que podemos apreciar es esta zona de aquí, ¿ya? Esta zona de aquí corresponde a lo que es un absceso hepático. En este caso, igualmente el paciente vino por un alza térmica, por malestar general, oliguria, disuria, etcétera. Entonces se le aplicó lo que es una ecografía de próstata y se vio que tenía lo que es este absceso, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la imagen de la derecha, esta corresponde igualmente a la del mismo paciente, solo que en esta, como podemos apreciar, ya no tiene lo que es este absceso, ¿no? Este absceso prostático. Básicamente ya no tiene porque evidentemente se le aplicó el tratamiento, en este caso a este paciente se le hizo una punción aspiración del absceso, que fue el tratamiento más idóneo en este caso, en donde básicamente simplemente se le aspiró lo que es el absceso prostático. Entonces, con este absceso prostático ya básicamente drenado, se le volvió a hacer una ecografía y efectivamente se vio que ya básicamente no tiene lo que es una prostatitis porque se le drenó el absceso, que era la causa principal de la inflamación de la próstata. ¿Ya? Ahora, continuando con más ejemplos, podemos ver que aquí también se aprecia una gran masa, ¿no? Como podemos ver, y corresponde igualmente a una hipertrofia em, prostática benigna, ¿ya? La diferencia es que aquí, esta hipertrofia corresponde a la de un paciente que simulaba tener lo que es un tercer lóbulo prostático. ¿Por qué? Porque la hipertrofia, en este caso de este paciente, correspondía hacia la parte periférica de la próstata, más correspondiente a lo que es el surco prostático, el surco que separaba lo que es los dos lóbulos en la zona posterior. Esto hizo que hubiera un crecimiento en esta zona y empezó a crecer, a crecer, a crecer y simuló lo que es un crecimiento de un tercer lóbulo que era de crecimiento retrovesical. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos lo que es igualmente la ecografía transrectal de este paciente. Aquí viene lo que es un corte longitudinal, ¿ya? Y en la imagen de la derecha corresponde a lo que es un corte transversal, que igualmente podemos ver aquí, que se delimita perfectamente y podemos ver cómo este es básicamente una hipertrofia de crecimiento retrovesical. Aquí también tenemos otra, en donde, bueno, otra ecografía, en donde este paciente tuvo lo que es una hipertrofia prostática,
Más que nada, porque claro, se le suma lo que es la imagen, pero también aquí en este caso se le hizo el cálculo, donde este paciente tuvo lo que es un cálculo, se le aplicó la fórmula en centímetros cúbicos para calcular el volumen prostático y tuvo lo que es un resultado de un volumen prostático de 27,5. Recordemos que lo normal era de menor a 20 centímetros cúbicos. En este caso, el paciente tuvo lo que es una hipertrofia y igualmente este paciente acudía a consulta más que nada porque tenía problemas al momento de orinar, ardor, entonces incluso tenía ganas de orinar en la noche, nicturia, pero que sin embargo no podía este, evidentemente hacer el reflejo miccional. Entonces se le aplicó la hipertrofia y se le vio que evidentemente tenía lo que es una hipertrofia prostática benigna, en donde se le aplicó su respectivo tratamiento. Ahora bien, aquí tenemos lo que es una resonancia magnética. En este caso tenemos lo que es una resonancia magnética en T2, es un corte axial de próstata en donde podemos ver una alteración difusa de la señal en lo que, sobre todo en lo que es en la zona periférica. Como podemos apreciar, si ponemos una diferencia entre la zona, lo que es izquierda de la zona periférica de la próstata, podemos ver que se encuentra con una hiperintensidad, es decir, hay un buen captamiento de señal, pero si nos fijamos en lo que es en la zona derecha, podemos ver de que evidentemente hay una disminución o una disminución de la captación de la señal de la resonancia magnética, es decir, hay una hipointensidad. Entonces nosotros, bueno, entonces básicamente este paciente con esta imagen, básicamente ya tenía los primeros signos de lo que es una hipertrofia prostática. En este caso se está afectando lo que es la zona periférica. A pesar de que el paciente no tenía síntomas, pues esto ya es signo de que está empezando con el proceso de lo que es de la hipertrofia prostática. Bien, ahora que ya hemos hablado de lo que es la hipertrofia prostática benigna y cómo se calcula, vamos a hablar ahora un poco de lo que es del cáncer de próstata, ¿ya? Para empezar, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Básicamente, lo que es el cáncer de próstata, sobre todo aquí en Ecuador, es uno de los cánceres de próstata, bueno, es uno de los cánceres de mayor incidencia, en este caso en el país, presentando un total de 38,8 casos por cada 100.000 habitantes. Y según el Observatorio Global del Cáncer, es decir, la GCO, el cáncer de próstata es el más común en algunas partes del mundo y sobre todo en Ecuador. Lo bueno es que esto se ha llegado a retener o ha evitado lo que son desenlaces fatales porque se ha llegado a tener lo que son una detección oportuna. En este caso, aún así existe lo que es una mortalidad de todas maneras, y en este caso hay una relación de mortalidad en donde el riesgo se encuentra entre 10,6 y 14,3 casos por cada 100.000 hombres. Ahora bien, el cáncer de próstata, este sí es mucho más eh, peligroso, ¿no? Más que nada porque la hipertrofia prostática maligna o el cáncer de próstata hace referencia a un crecimiento desordenado de la próstata. Esto hace que no solo involucre lo que es las zonas relacionadas a esta glándula, sino que puede llegar a invadir tejidos periféricos o tejidos vecinos que se encuentran. Una de las más comunes puede ser incluso lo que puede afectar al recto, puede diseminarse hasta ahí y puede provocar lo que son problemas eh, al momento de la deposición, por ejemplo. Entonces, eso hay que tener también bastante en cuenta. También es bastante común de que el paciente tenga cáncer de pulmón, por ejemplo, un adenocarcinoma, y este haga metástasis directo hacia la próstata. Entonces, también es bastante común encontrar metástasis, por ende, pues es bastante oportuno que, que se haga lo que es estas ecografías. Y más que nada también para hombres
que ya cursan los 40 años, ¿no? También un factor de riesgo es que la edad del hombre sea de 40 años, donde ahí es más propenso en tener lo que es un posible cáncer de próstata. Es por eso que siempre se refiere a un paciente varón de más de 40 años que, pues bueno, se haga revisar la próstata para descartar este tipo de problemas que se pueden dar a futuro, ¿no? Ya. Ahora bien, tenemos lo que es en este caso una ecografía de próstata transrectal, en donde podemos ver aquí claramente que esta es, por ejemplo, la vejiga, ¿ya? Y podemos ver que aquí hay un quiste, ¿no? Es un quiste de gran tamaño. Cabe recalcar que la ecografía está en modo B y reveló que este quiste prostático es de gran tamaño y puede llegar a ser maligno, tenía signos de malignidad porque empezó lo que es a esparcirse más allá de lo que es la próstata. Entonces, así es como más o menos se puede llegar a ver. Igualmente tenemos en esta zona, podemos ver que el quiste tiene zonas anecoicas, es decir, sí tiene zonas homogéneas, pero también tiene zonas heterogéneas, como es en este caso, ¿no? Donde podemos ver cómo tiene una estructura más desordenada, alterna entre anecogenicidades o hiperecogenicidades. Entonces, también es bastante importante ver estos detalles que se pueden apreciar en lo que es los cánceres de próstata o los que tienen principios de malignidad. Aquí podemos ver también que en este caso tenemos lo que es igualmente una eco de próstata transrectal, en donde podemos apreciar esta mancha, ¿no? Corresponde a una es anecoico básicamente, ya representa una gran anecogenicidad en esta zona, igualmente se ve aquí, ya. Y en este paciente resultó que eh, junto a esto, más lo que es un antígeno prostático específico, que bueno, más adelante les explicaré con más detalle qué es, junto con el antígeno prostático específico y esta ecografía, se resultó que este paciente tenía lo que es un adenocarcinoma, entonces comúnmente se va a ver así. Igualmente podemos ver aquí que pues tiene zonas isoecogénicas, que son estos pequeños puntitos que se encuentran aquí. Sin embargo, es más de predominio anecoico. Así es como se llega a ver lo que es el adenocarcinoma. Acá también tenemos lo que es igualmente otro ejemplo. En este caso corresponde a lo que es un adenocarcinoma prostático, en donde podemos ver el gran crecimiento, ¿no? Se puede ver esta masa que podemos ver aquí. Igualmente corresponde a una ecografía transrectal de un paciente, el cual evidentemente tenía problemas al momento de lo que es la micción. Podemos ver de que pues es más homogéneo que nada, tiene hiperecogenicidad, ¿ya? Aunque también se puede apreciar que tiene ciertos puntos, ¿no? Que son un poquito más anecoicos, ¿ya? Ahora bien, vamos con lo que es el diagnóstico como tal, ¿ya? Como ya les mencioné antes, existe lo que es el antígeno prostático específico. ¿Qué es esto? Es el antígeno prostático específico, o mejor conocido como el PSA, ¿ya? Básicamente es un antígeno que este de aquí es una sustancia que se libera cuando la próstata experimenta ciertos cambios. Entonces, es muy importante porque es como una advertencia que nos da nuestro cuerpo cuando existe lo que es una falla alguna sospecha de alguna alteración prostática. Este antígeno se suele elevar. Entonces, esto junto con la imagen son exámenes complementarios que ayudan al diagnóstico, eh, que sea un diagnóstico más acertado, ¿no? Sin embargo, la PSA o el antígeno prostático específico es un antígeno que tiene poca sensibilidad. Entonces, al tener poca sensibilidad, eh, el- al tener poca sensibilidad, se ha visto que tiene lo que es
una densidad, perdón, el antígeno prostático al tener lo que es al tener poca sensibilidad, este, se diseñó básicamente lo que es otras alternativas a este antígeno prostático específico, que es la densidad del PSA, es decir, el DPSA y el cociente del PSA libre. ¿Por qué digo que es poco específico? Porque esta de aquí se eleva comúnmente cuando existe lo que es una hipertrofia prostática benigna, una prostatitis, o lo que sea, hace que este antígeno se eleve. Entonces sí, es bastante sensible, pero no te dice específicamente si sea benigno o si sea maligno. Es por eso que se crearon estas alternativas. En este caso, lo que es la densidad del prostático, la densidad del PSA, es decir, el DPSA, básicamente se calcula lo que es dividiendo el valor del antígeno prostático específico por el volumen estimado de la próstata. Hacemos de esta alternativa para poder verificar o ser más acertados a que nos dé un resultado que nos diga que tiene un cáncer de próstata o una hipertrofia prostática maligna. Por otro lado, tenemos el cociente del PSA libre, en que se calcula dividiendo el valor del PSA libre en sobre por el PSA total. Este también es un ejemplo que nos puede servir para diagnosticar lo que es el cáncer de próstata. Entonces, esto junto con las imágenes de la ecografía, el cálculo de los diámetros y el PSA hace que tengamos una mayor especificidad y haya menos margen de error para el diagnóstico de cáncer de próstata. Bien, entonces es así que, por ejemplo, tenemos aquí igualmente una ecografía, en este caso transrectal, donde se observa básicamente lo que es un nódulo hipoecoico. El nódulo se encuentra aquí, ¿ok? Podemos apreciar de que el nódulo se encuentra más que nada en lo que es en la zona periférica de la próstata, sobre todo en lo que es en la zona posterior y derecha de la próstata. Básicamente esto, junto con la medición de la próstata, junto con el PSA, es decir, el antígeno prostático específico, se diagnosticó que este paciente poseía lo que es un adenocarcinoma porque tenía alta sospecha de malignidad. Entonces, básicamente este paciente presentaba igualmente dificultad al orinar, disuria, oliguria, etcétera. Aquí, esta ecografía corresponde al mismo paciente, ¿ya? Corresponde al mismo paciente, pero aquí le aplicaron un ecodoppler en donde podemos verificar que básicamente en la zona donde estaba ese nódulo hipoecoico empezó a tener cierto flujo, es decir, el nódulo tenía vascularización. Entonces, esto también ayudó bastante a la contribución para saber si era sospechoso de malignidad o no. En este caso, se comprobó que era maligno igualmente y este paciente tuvo lo que es un adenocarcinoma. Se hizo evidentemente con su respectivo tratamiento. Ahora bien, tenemos también que ver que existen lo que son ciertos criterios de extensión extracapsular en resonancia magnética. Bien, hay que tener en cuenta como un dato que la próstata carece de una cápsula como tal, es decir, no tiene una cápsula la próstata, pero esta de aquí, la próstata, cuando nosotros vemos la próstata en una imagen de resonancia magnética, sobre todo potenciada en T2, vamos a ver que la próstata suele tener una cápsula que la rodea, ¿ya? Pareciera que cuando nosotros vemos la próstata en resonancia magnética tiene una cápsula, pero en realidad no tiene una cápsula. Por eso mismo se le suele denominar pseudocápsula prostática o pseudocápsula quirúrgica. En este caso, cuando la próstata empieza a crecer, a crecer, a crecer, ese crecimiento puede expandirse
y hacernos ver que existe como una extensión extracapsular en resonancia magnética. Es así que por eso se crearon estos criterios, que en este caso es protrusión focal irregular espiculada, suele ser un criterio para la extensión extracapsular. También la pérdida de la hiposeñal normal de la cápsula. La cápsula comúnmente suele verse hipointenso. Sin embargo, a veces, como les mencioné, puede existir lo que es una pérdida de la hiposeñal. Ese también es un criterio. También la obliteración del ángulo recto prostático y también lo que es la longitud de contacto capsular mayor a 1 centímetro. También otro criterio es la afectación o asimetría del plexo neurovascular de la grasa o de la extensión de las vesículas seminales. Ya. Todos estos criterios fueron simplificados para entenderlos de una mejor manera por Meraliban y Coles, ¿ya? Básicamente ellos resumieron estos criterios y lo hicieron mucho más fácil para que podamos saber con más precisión y con más facilidad de saber cuándo hay una extensión extraprostática y verificar si realmente el paciente tiene una hipertrofia prostática maligna. En este caso, lo que es tenemos tres criterios que ellos lo hicieron más sencillo. Una es la longitud del contacto capsular que sea mayor o igual a 1.5. Si el paciente presenta una longitud de un contacto capsular mayor o igual a 1.5, se le suma un punto. Si el paciente presenta lo que es una irregularidad capsular, es decir, vemos que la cápsula prostática tiene alguna discontinuidad, puede sumarse también lo que es otro punto. Y si es que básicamente en resonancia magnética vemos un desorden del crecimiento de la próstata, vamos a ver que se trata de una extensión extraprostática, donde probablemente sea el que más sensible sea para un diagnóstico de un cáncer de próstata. En este caso, que tenga un desorden, puede sumársele 3 puntos. Entonces, si se le suma 3 puntos, básicamente es altamente sugestivo de una hipertrofia prostática maligna. En este caso tenemos lo que es la imagen A. En la imagen A podemos apreciar que hay una longitud del contacto capsular mayor o igual a 1.5. Podemos apreciar de que existe lo que es una hipointensidad, como podemos ver, sobre todo de lo que es la zona periférica, y esto hace de que pues sea candidato a la sumatoria de un punto, en este caso de aquí. Ahora, en cuanto a lo que es la B, C, D y E, básicamente tienen lo que es una irregularidad capsular y abultamiento. Podemos apreciar cómo en la cápsula tiene continuidad, excepto aquí. Podemos ver que ya existe lo que es una hipointensidad. Entonces, esto es bastante sugestivo igualmente de una irregularidad capsular, por lo que se le suma un punto. Igual aquí podemos ver cómo hay una continuidad de la cápsula, de la pseudocápsula prostática. Sin embargo, aquí podemos ver que ya existe una hipointensidad, ¿no? Acá también podemos ver que hay una hipointensidad, entonces aquí ya también se le puede llegar a sumar igualmente un punto porque corresponde al criterio de irregularidad capsular y abultamiento. Igualmente podemos ver aquí que también se ve una hipointensidad que corresponde a una discontinuidad del resto de la cápsula. Y por último tenemos también aquí igualmente una discontinuidad mucho más notoria, como podemos ver se ve una hipointensidad de gran tamaño incluso, ¿no? ¿Ya? Igualmente a este se le suma lo que es un punto. Y luego tenemos lo que es la imagen F, que la imagen F básicamente es una extensión extraprostática, ¿ya? Una extensión extraprostática en donde podemos ver que ya básicamente no se delimita solo a la próstata, ¿no? Vemos que ya empieza a invadir lo que son otras zonas. Entonces, se le suma 3 puntos y ya es altamente sugestivo eh, de cáncer de próstata como tal, ¿ya? Me disculpan un momento, por favor.
Ya, continuamos. Tenemos también lo que es, en este caso, una imagen em, de una resonancia magnética. Igualmente, esta está potenciada en T2, tiene lo que es un corte sagital y aquí tenemos lo que es un corte coronal. Aquí podemos apreciar cómo tienen lo que es, aquí tenemos la vejiga, acá tenemos lo que es un quiste, como podemos observar. Como pueden ver, este quiste nace de lo que es la próstata, que es esta zona de aquí, como podemos ver. El problema es que este quiste, bueno, tiene signos grandes de malignidad porque podemos ver empezó a crecer de manera desordenada hasta tal punto que llegó a contactar incluso con el recto, en este caso de este paciente. Podemos ver cómo al ser un quiste de gran tamaño, llegó a desviar lo que es el recto como tal, como podemos ver en esta imagen. Podemos ver cómo el recto se desvió hacia lo que es la derecha, hacia la derecha, porque el quiste empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y pues esto junto con la clínica, bueno, en este caso el paciente vino con problemas evidentemente al momento de la micción, pero también para la deposición. El paciente presentaba problemas de deposición, mencionaba que al momento de hacer la deposición, pues bueno, él tenía ganas de ir al baño, pero cada vez que iba, pues las heces salían en forma de un poco de hilo, ¿no? Porque pues el quiste dificultaba el paso normal de las heces y él al momento de hacer lo que es la fuerza, la maniobra de Valsalva, el hecho de que sea de pujar, hace que básicamente salieran en hilo, ¿no? Y no salieran de manera normal por causa del quiste que se encuentra aquí, ¿ya? Ahora bien, tenemos igualmente aquí otra resonancia magnética. En este caso tenemos lo que es eh, igualmente aquí un nódulo que se puede ver aquí en el asterisco. Este es un nódulo encapsulado. De todas maneras, este paciente se le aplicó lo que es igualmente el antígeno prostático específico, se le hizo la medición, se le aplicó lo que es la ecografía y junto con todo esto, pues bueno, se le vio que tenía un diagnóstico de un adenocarcinoma prostático y bueno, evidentemente se le aplicaron los respectivos tratamientos. Acá en la imagen B también podemos ver que existen lo que son tres nódulos, ¿no? Porque se aprecian lo que son estas tres hipointensidades con respecto a la estructura prostática. Lo más eh, seguro es que esta parte, estos nódulos nazcan de lo que es de la zona transicional. Por ejemplo, bueno, este puede ser un poco de la zona periférica y este paciente también empezó con estos signos tempranos, donde se le detectó igualmente que era adenocarcinoma de próstata, ¿ya? Ahora tenemos lo que es la estadificación. Ahora que ya les mostré lo que es, cómo es la ecografía, cómo es algunas próstatas en resonancia magnética, los antígenos prostáticos y el cálculo, junto con todo eso se diseñó una clasificación de estadificación para poder saber qué tan avanzado está lo que es el cáncer de próstata como tal. Es así que tenemos varias fases. En el caso del T0, pues básicamente no tiene un tumor como tal. En T1, básicamente, tiene un tumor no palpable identificado casualmente o por elevación del antígeno prostático específico. Luego tenemos el T2A, en donde el T2A básicamente afecta a menos del 50% de un lóbulo, es decir, ya sea el lóbulo izquierdo o derecho, pero puede afectar menos del 50%, en este caso el cáncer de próstata. Y el T2B es básicamente, corresponde que sigue en el mismo lóbulo, pero esta vez afecta más del 50%. Hay que tener en cuenta que el T2A afecta menos del 50% y el T2B afecta más del 50%. En el otro caso, el T2C ya afecta directamente a ambos lóbulos, es decir, el cáncer de próstata está avanzado que ya afecta a ambos lóbulos como tal. El T3A básicamente es una extensión extraglandular, básicamente es como esto, ¿no? Perdón, como esto, ¿no? Empieza a tener una extensión extraglandular en donde pues empieza ya lo que es invadir
o diseminarse fuera de la próstata como tal, ¿ya? También tenemos lo que es el T3B, que esta ya se extiende a lo que es a las vesículas seminales. Y por último el T4, que es el cáncer de próstata más avanzado, en donde ya básicamente se extiende a otros órganos pélvicos, como es el caso de la imagen de aquí, que pues bueno, ya básicamente ya estaba invadiendo lo que es el recto, ¿no? Entonces, este corresponde, por ejemplo, a una estadificación de T4. Ahora bien, la ecografía, como ya les mencioné, es muy buena también delimitando, pero también es buena para ver, en este caso, otras estructuras, como es el caso de calcificaciones. En este caso, era un paciente que igualmente se le hizo una ecografía en donde se apreció estas hiperecogenicidades, ¿no? Estas hiperecogenicidades se encuentran justamente en la parte posterior de la pared prostática, de la parte de la próstata, ¿ya? Entonces, esto básicamente se le diagnosticó que eran, y aquí se puede ver un poquito más claro, aquí se le puede ver que son calcificaciones. Esto no es maligno como tal, el paciente no presentó realmente una clínica que sea sugestiva de malignidad, entonces, eh, bueno, fue más que nada como un examen de revisión, ¿no? Entonces se le encontró en este caso a este paciente las calcificaciones. Aquí tenemos igualmente lo que es la próstata, tenemos lo que es aquí la vejiga, aquí tenemos la próstata y podemos ver que dentro de la próstata hay una hipoecogenicidad, ¿ya? Esta hipocogenicidad corresponde a lo que es un quiste, en este caso un quiste de retención, que tenía lo que era bordes regulares, pero no tenía bordes definidos. Igualmente, en este caso, pertenecía a una ecografía de este paciente que tenía alta sospecha de malignidad. Sin embargo, no se llegó a determinar, a pesar de que se le hizo lo que es los antígenos prostáticos específicos, se le aplicó la medición, no se llegó a determinar a ciencia cierta si este paciente tenía malignidad como tal, pero pues bueno, al no tener los bordes no definidos y pues tener una hiperplasia, pues se tuvo como una sospecha de caso de malignidad. Luego tenemos también lo que es la sección transversal ecográfica de la próstata centrada sobre el lóbulo derecho, ¿ya? En este caso podemos apreciar cómo tenemos igualmente lo que es aquí el nódulo, es un nódulo hipoecoico, ¿ya? En este paciente, en donde pues evidentemente se le aplicó el antígeno prostático específico y junto con la imagen de la ecografía se le detectó que tenía un adenocarcinoma como tal. Se puede ver de esta manera, ¿ya? Y por último, bueno, este es una TAC pélvica, en este caso. Como ya les mencioné al principio de la charla, pues bueno, no se suele aplicar tanto, pero pues a veces se usa, ¿no? Y en este caso puse esta imagen para que puedan ver cómo más o menos es una próstata en la TAC, a pesar de que no se le usa mucho. Y más que nada, como podemos ver, aquí está la próstata, ¿no? Como pueden verificar, no delimita bien las zonas, entonces es bastante difícil saber si, por ejemplo, si el paciente tiene una hiperplasia, esté en la zona transicional, en la zona periférica o en la zona fibromuscular anterior, depende mucho, pero no, en general no se puede ver en esta zona como tal. Sin embargo, aquí podemos ver que la tomografía es bastante buena, captando lo que son hiperintensidades. En este caso, el paciente tenía lo que es una calcificación en la próstata y se puede ver aquí, ¿no? Como está lo que es esta hiperdensidad, perdón, esta hiperdensidad eh, correspondía a lo que es una calcificación de la próstata. Entonces, así es como se ve. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.